Capítulo 5. Los fríos del espacio. Esta revelación fue un rayo. ¿Quién había de esperar semejante error de cálculo? Barbicán no quería creerlo. Nicole revisó sus números y los encontró exactos. En cuanto a la fórmula que los había determinado, no se podía dudar de su exactitud. Y, hecha la comprobación, se demostró de un modo indudable que para llegar al punto de equilibrio se necesitaba una velocidad inicial de 16.576 metros en el primer segundo. Los tres amigos se miraron silenciosos. Nadie pensaba en almorzar. Barbicán, con los dientes apretados, las cejas fruncidas y los puños cerrados, convulsivamente observaba a través del cristal. Nicole, cruzado de brazos, repasaba sus cálculos. Michael Ardan murmuraba: «Véase lo que son los sabios. Siempre hacen lo mismo. Daría $20 por caer sobre el observatorio de Cambridge y despachurrar en él a todos esos emborronadores de papel». De repente, el capitán hizo una reflexión que se dirigía a Barbicán. «Sin embargo», dijo, «son las 7 de la mañana. Hace 32 horas que hemos partido. Hemos recorrido más de la mitad de nuestro trayecto y no caemos, que yo sepa». Barbicán no respondió, pero después de echar una mirada rápida al capitán, tomó un compás que le servía para medir la distancia angular del globo terráqueo y enseguida, a través del cristal inferior, hizo una observación muy exacta en atención a la inmovilidad aparente del proyectil. Levantándose entonces y enjugando el sudor que bañaba su frente, trazó algunas cifras en el papel. Nicole comprendía que el presidente quería deducir de la medida del diámetro terrestre la distancia del proyectil a la Tierra y le miraba con ansiedad. «No», exclamó Barbicán al cabo de algunos instantes, «no caemos. Nos hallamos ya a más de 50.000 leguas de la Tierra. Hemos pasado ya el punto en que debía detenerse el proyectil si su velocidad no hubiera sido más que 11.000 metros en el punto de partida. Seguimos subiendo». «Es indudable», respondió Nicole. «Y de ahí debemos deducir que nuestra velocidad inicial bajo el impulso de las 400.000 libras de algodón pólvora ha excedido de los 11.000 metros necesarios. Ahora comprendo cómo hemos encontrado a los 13 minutos el segundo satélite que gravita a 2.000 leguas de la Tierra. Y esta explicación es tanto más fundada», añadió Barbicán, «cuanto que al arrojar el agua contenida entre los tabiques elásticos, el proyectil se ha encontrado repentinamente aligerado de un peso enorme». «Justo», dijo Nicole. «Ah, mi buen Nicole», exclamó Barbicán, «nos hemos salvado». «Pues bien», respondió tranquilamente Michael Ardan, «si nos hemos salvado, almorcemos». En efecto, Nicole no se equivoca. La velocidad inicial había sido afortunadamente superior a la indicada por el observatorio de Cambridge, pero el observatorio de Cambridge se había equivocado de todas maneras. Los viajeros, repuestos de aquella falsa alarma, se sentaron a la mesa y almorzaron alegremente. Y sí, comieron mucho, no hablaron menos. La confianza era mayor aún que antes del incidente del álgebra. «¿Por qué no habíamos de salir adelante?», repetía Michael Ardan. «¿Por qué no hemos de llegar? Nos hemos lanzado, no tenemos obstáculos delante, el camino está expedito, sin piedras en que tropezar, marchamos con más libertad
que el barco por el mar y el globo por el aire. Pues bien, si un barco llega a donde quiere y un globo sube tanto como le parece, ¿por qué nuestro proyectil no ha de llegar al punto a donde ha sido dirigido? Llegará, dijo Barbicane, aunque no fuera más que por honrar al pueblo americano, añadió Michael Ardan, al único pueblo capaz de llevar a feliz término una empresa semejante, al único capaz de producir un presidente Barbicane. Ah, se me ocurre una cosa, ahora que estamos descuidados. ¿Qué va a ser de nosotros? Vamos a aburrirnos soberanamente. Barbicane y Nicholl hicieron un ademán negativo. Pero yo he previsto el caso, amigos míos, replicó Michael Ardan. No tenéis más que hablar. Tengo a vuestra disposición ajedrez, damas, naipes y dominó. Solo me falta una mesa de billar. ¿Cómo? Preguntó Barbicane. ¿Has traído todos esos trebejos? Daría $20 por caer sobre el observatorio de Cambridge. Sí, los traje como lo oyes, respondió Michael. Y no tan solo por distraernos, sino también con la sana intención de regalarlos a los cafetines selenitas. Amigo mío, dijo Barbicane, si la luna está habitada, sus habitantes han aparecido muchos miles de años antes que los de la Tierra, porque no se puede dudar de que aquel astro es más viejo que el nuestro. Si pues los selenitas existen desde hace centenares de miles de años, si su cerebro se haya organizado como el cerebro nuestro, el cerebro humano, es indudable que han inventado ya no solamente cuánto hemos inventado nosotros, sino lo que inventaremos en muchos siglos. Así que nada podremos enseñarles, mientras que ellos podrán enseñarnos mucho. ¿Cómo? Respondió Michael. ¿Crees que habrán tenido ya artistas como Fidias, Michael Ángel o Rafael? ¿Miguel Ángel o Rafael? Sí. ¿Y poetas como Homero, Virgilio, Milton, Lamartine y Hugo? Estoy seguro de ello. ¿Filósofos como Platón, Aristóteles, Descartes y Kant? No lo dudo. ¿Sabios como Arquímedes, Euclides, Pascal y Newton? Lo juraría. ¿Cómicos como Arnal y fotógrafos como Nadar? Me atrevo a apostarlo. Entonces, amigo Barbicane, si están tan adelantados como nosotros o más, esos selenitas, ¿por qué no han tratado de comunicar con la Tierra? ¿Por qué no han lanzado un proyectil lunar hasta las regiones terrestres? ¿Y quién te ha dicho que no lo han hecho? Respondió muy formalmente Barbicane. En efecto, añadió Nicholl, esto les hará más fácil que a nosotros, y por dos razones. La primera, porque la atracción es 6 veces menor en la superficie de la Luna que en la de la Tierra, la cual permite a un proyectil elevarse más fácilmente. Y la segunda, porque bastaba enviar ese proyectil a 8.000 leguas en lugar de 80.000, lo cual no exigía más que una fuerza de proyección 10 veces menor que la empleada por nosotros. Entonces, insistió Michael, lo repito, ¿por qué no lo han hecho? Y yo, replicó Barbicane, repito también, ¿quién dice que no lo han hecho?
¿Cuándo? Hace miles de años antes de aparecer el hombre sobre la tierra. ¿Y el proyectil dónde está? Yo quiero ver ese proyectil. Amigo mío, respondió Barbicán, el mar cubre las 5/6 partes de nuestro globo, los cuales son, por lo menos, 5 buenas razones para suponer que si el proyectil lunar fue lanzado, puede hallarse a estas horas en el fondo del Atlántico o del Pacífico, a no ser que se sepultara en alguna hendidura en la época en que la corteza terrestre no se había formado del todo. Amigo Barbicán, respondió Michael, para todo tienes respuestas y me inclino ante tu sabiduría. Sin embargo, hay una hipótesis que me halagaría más que las otras, y es que los selenitas, a pesar de ser más viejos que nosotros, sean más prudentes y no hayan inventado la pólvora. En aquel momento, Diana se mezcló en la conversación, lanzando un sonoro ladrido. La pobre pedía su almuerzo. Ah, dijo Michael Ardan, con las discusiones nos olvidamos de Diana y de Satélite. Al momento ofrecieron una considerable ración a la perra, que la devoró con gran apetito. Ahora me ocurre, amigo Barbicán, decía Michael, que deberíamos haber hecho de este proyectil una segunda arca de Noé y llevar a la luna una pareja de cada especie de animales domésticos. Sin duda, replicó Barbicán, pero hubiera faltado espacio. Vaya, dijo el otro, estrechándose un poco. La verdad respondió Nicole, que el buey, la vaca, el toro, el caballo, todos estos rumiantes nos hubieran sido muy útiles en el continente lunar. Por desgracia, este cohete no podía convertirse en cuadra ni establo, pero por lo menos podíamos haber traído un asno, siquiera un asno pequeño, ese animal valeroso y sufrido que gustaba montar el viejo Sileno. Yo tengo mucho cariño a los asnos, porque son los animales menos favorecidos de la creación. No solo se les golpea durante su vida, sino hasta después de su muerte. ¿Qué quieres decir? Preguntó Barbicán. Nada, que con su piel se hacen los tambores. Barbicán y Nicole soltaron la carcajada al escuchar esta salida, pero les cortó la risa un grito de su festivo compañero, que se había inclinado hacia el rincón donde estaba Satélite y se levantó diciendo: Pues, señor Satélite, ya no está enfermo. Ah, dijo Nicole. No, prosiguió Michael, está muerto. Ved aquí, añadió en tono compungido, un gran contratiempo. Ya voy temiendo que la pobre Diana no tenga prole en las regiones lunares. En efecto, el pobre perro no había podido sobrevivir a sus heridas. Estaba muerto, y bien muerto. Michael Ardan miraba desconcertado a sus amigos. Aquí se presenta una cuestión, dijo Barbicán. No podemos tener aquí el cadáver de ese perro durante 48 horas. Seguramente, respondió Nicole, pero los tragaluces tienen bisagras de manera que se pueden abrir. Abriremos uno y arrojaremos ese cuerpo al espacio. El presidente reflexionó un instante y dijo: Sí, eso habrá que hacer, aunque tomando precauciones. ¿Por qué? Preguntó Michael.
Por dos razones que comprenderás, respondió Barbicán. La primera es el aire del proyectil, que es preciso tener cuidado de no perder. ¿Qué importa si lo rehacemos? No, no lo rehacemos, sino en parte. Rehacemos solamente el oxígeno, amigo Michael. Y a propósito, hay que tener mucho cuidado con que el aparato no lo produzca en cantidad excesiva, porque esto podría ocasionar trastornos fisiológicos de gravedad. Pero si rehacemos el oxígeno, no rehacemos el nitrógeno, vehículo que los pulmones no absorben y que debe quedar intacto, pues este nitrógeno se escaparía con rapidez por la abertura de los tragaluces. ¡Oh! ¿Tanto tiempo se necesita para arrojar a ese pobre satélite?, exclamó Michael. No mucho, pero de todos modos es preciso hacerlo con toda rapidez posible. ¿Y la otra razón?, preguntó Michael. La otra razón es que no conviene dejar penetrar en el interior del proyectil los fríos exteriores, que son excesivos, so pena de exponernos a quedar helados. Sin embargo, el sol calienta nuestro proyectil, que absorbe sus rayos, pero no calienta el vacío en el que flotamos. Donde no hay aire, no hay calor ni luz difusa. Y así como reina oscuridad, reina frío, allí donde no llegan directamente los rayos del sol. Esta temperatura no es más que la producida por la irradiación estelar, es decir, la que sufriría el globo terráqueo si el sol se apagara un día. Lo cual no es de temer, respondió Nicole. ¿Quién sabe?, añadió Michael Ardan. Además, aún admitiendo que el sol no se apague, no puede suceder que la tierra se aleje de él. Anda, exclamó Barbicán. Ya sale Michael con sus ocurrencias. ¿Eh?, replicó Michael. Pues no sabemos todos que la Tierra atravesó la cola de un cometa en 1861. Supongamos, pues, que aparece otro cometa de fuerza atractiva superior a la solar y la órbita de la Tierra se inclinara hacia el astro errante, con lo cual nuestro globo, convertido en satélite de aquel, se vería arrastrado a una distancia tal que los rayos de sol no tendrían acción alguna en su superficie. Eso puede ocurrir, en efecto, respondió Barbicán, pero las consecuencias de ese camino podrían ser mucho menos temibles de lo que tú supones. ¿Y por qué? Porque el frío y el calor se equilibrarían todavía en nuestro globo. Se ha calculado que si la Tierra se hubiera visto arrastrada por el cometa en 1861, habría recibido, en su mayor distancia del Sol, un calor que no habría llegado a 16 veces el de la Luna, calor que, concentrado en las lentes más fuertes, no produce efecto sensible. ¿Y qué?, dijo Michael. Espera un poco, respondió Barbicán. Se ha calculado asimismo que en su perihelio o distancia más corta del Sol, la Tierra hubiera sufrido un calor igual a 25.000 veces el del verano. Pero aquel calor, capaz de vitrificar las materias terrestres y de vaporizar las aguas, hubiera formado un anillo de nubes que habría templado esa temperatura excesiva. De aquí la compensación entre los fríos del afelio y los calores del perihelio,
cuyo resultado habría sido una temperatura media, probablemente soportable. ¿Pero en cuántos grados se calcula la temperatura de los espacios planetarios?, preguntó Nicole. Antiguamente se creía, respondió Barbicane, que esta temperatura era sumamente baja, llegándose a fijarla en millones de grados bajo cero. Pero un compatriota de Michael, el ilustre Fourier, de la Academia de Ciencias, ha hecho cálculos incontestables, de los cuales se deducen que esta temperatura no baja a 60 grados bajo cero, que es con corta diferencia la temperatura observada en las regiones polares, en la isla Melville o en el fuerte Reliance, 56 grados bajo cero. Falta probar, dijo Nicole, que Fourier no se haya equivocado en sus apreciaciones. Si no me engaño, otro sabio francés, Boulet, estima la temperatura del espacio en 160 grados bajo cero. Esto es lo que nosotros comprobaremos. Pero no en este instante, respondió Barbicane, porque los rayos solares, tocando directamente nuestro termómetro, nos darían una temperatura muy elevada. Pero cuando hayamos llegado a la Luna, durante las noches de 15 días que experimenta cada una de sus fases alternativamente, podremos hacer el experimento, porque nuestro satélite se mueve en el vacío. «¿Pero qué entiendes por vacío?», preguntó Michael. ¿El vacío absoluto? El vacío privado absolutamente de aire. ¿Y en el que nada reemplaza al aire? Sí, el éter, respondió. Ah, ¿y qué es el éter? El éter es, amigo mío, una aglomeración de átomos imponderables que relativamente a sus dimensiones, dicen las obras de física molecular, se hallan entre sí tan distantes como los cuerpos celestes en el espacio, y su distancia, sin embargo, es menor de una 3.000.000ª parte de milímetro. Estos átomos, que por sus movimientos vibratorios producen la luz y el calor, hacen cada segundo 430 trillones de ondulaciones y no tienen sino de 4 a 6 10.000 milésimas de milímetro de amplitud. «Millones de millones», exclamó Michael Ardan. «Es decir, que se han contado y medido esas oscilaciones. Todo eso, amigo Barbicane, son cifras con que los sabios asustan el oído, pero que nada dicen a la inteligencia. Sin embargo, es menester emplearlas. No tal, mucho mejor es comparar. Un trillón nada significa. Un objeto de comparación lo dice todo. Por ejemplo, cuando tú me hayas repetido que el volumen de Urano es 76 veces mayor que el de la Tierra y el volumen de Saturno 900 veces mayor que el de la Tierra y el volumen de Júpiter 1.300 veces el del Sol 1.300.000, me encontraré tan adelantado como ahora. Por lo mismo, prefiero con mucho esas antiguas comparaciones de Double Liegeois. ¿Qué os dice simplemente? Dice, el Sol es una calabaza de 2 pies de diámetro, Júpiter una naranja, Saturno una manzana, Neptuno una guinda, Urano una cereza gorda, la Tierra
un garbanzo, Venus, un guisante, Marte, una cabeza de alfiler gorda, Mercurio, un grano de mostaza, y Juno, Ceres, Vesta y Palas, simples granos de arena. Así al menos se forma una idea aproximada. Después de esta salida de Michael Ardan contra los sabios y los enormes guarismos que amontonan, se procedió al encierro de satélite. Tratábase simplemente de arrojarlo al espacio de la misma manera que los marinos echan un cadáver al mar. Pero, según lo había recomendado el presidente Barbicán, fue preciso operar con rapidez a fin de perder la menor cantidad posible de aquel aire que su elasticidad habría lanzado en un momento al vacío. Destornillaronse con cuidado los pasadores del tragaluz de la derecha, cuya abertura medía unos 30 centímetros de diámetro. Levantóse el cristal por medio de una palanca para vencer la presión del aire interior y, apenas hubo espacio suficiente para ello, Michael arrojó su perro al espacio. La pérdida de aire fue tan escasa y la operación se hizo tan bien que Barbicán se atrevió más adelante a deshacerse del mismo modo de restos y desperdicios inútiles que estorbaban en el proyectil. El día 3 transcurrió sin suceso alguno notable y Barbicán pudo convencerse de que el proyectil continuaba con velocidad decreciente su marcha hacia el disco lunar.